Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a proclamar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Como os he dicho al comienzo de la misa, hoy celebramos esta solemnidad de la ascensión del Señor. El final de una etapa, el inicio de otra etapa. El final de la etapa de Jesús presente en carne mortal, incluida la carne resucitada aquí en la tierra. El Señor nació, cumplió su tarea, 30 años haciendo sillas en el taller del carpintero, 3 años predicando maravillosamente, haciendo milagros extraordinarios. Después puso ese broche de oro con su muerte extraordinaria, redentora, con su resurrección. Ha terminado, se va al cielo. Si hubiera seguido aquí, cosa que seguramente todos nosotros hubiéramos deseado, pues habría terminado por convertirse en una mala crianza, como los papás cuando no saben poner a sus hijos delante de las realidades de la vida, les protegen tanto que les hacen daño. Así que Él nos va a dejarlo, celebraremos el domingo que viene el Espíritu Santo, pero Él dice ahora es una cosa vuestra. Ahora os toca a vosotros. Os he dado lo que tenía que daros, voy a seguir estando a vuestro lado, estas presencias reales del Señor, especialmente la eucarística, pero ahora os toca a vosotros. Es vuestra hora. Y cuando se marcha, lo acabo de leer, fijaros que no he dicho hoy lectura del Santo Evangelio, sino conclusión del Santo Evangelio. Cuando se marcha, el Señor va y resume todo, y eran muchas enseñanzas, y lo resume en una idea. Id, un mandato, id y proclamad el Evangelio, id y evangelizad. Este Cristo que había dicho, lo que hagas al más pequeño a mí me lo has hecho, que había ligado la apertura del cielo a las obras de caridad, ay de ti, vete maldito, porque he tenido hambre y no me has dado de comer, o bien, ven bendito, porque he estado desnudo y me has vestido. Este Cristo, sin embargo, no dice en este último momento, id y abrid colegios, id y abrid hospitales, sembrad el mundo de centros para dar de comer al hambriento. No dice eso. Y yo creo que esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, sobre todo porque no creo que lo hayamos tenido suficientemente en cuenta en las últimas décadas. El Señor dice con toda claridad, id y proclamad el Evangelio, id y evangelizad. Esta es la raíz de todo lo demás, incluidas las extraordinarias obras sociales. Cuando esta raíz la hemos olvidado, ha pasado que hemos convertido a la Iglesia Católica en una ONG. Y la Iglesia Católica, que es la primera entidad de servicios sociales del mundo, ejemplar en todos los aspectos, administración, extensión de sus servicios, atender a todos, sean o no sean de tu religión, la Iglesia Católica no es una ONG, es una religión. Repito, cuando este mandato de Jesucristo de evangelizar lo hemos puesto en el segundo lugar, poniendo en el primer lugar las obras sociales, hemos hecho un árbol sin raíces. Pagaremos gravemente las consecuencias. Por eso, repito, hoy, día de la Ascensión, es un día en el que lo primero que tenemos que hacer es decir, el mandato del Señor es evangelizar, y esta es nuestra primera obligación, no solamente del Santo Padre, los obispos o los curas, la primera obligación de todo bautizado. A vosotros, por ejemplo, os obligará esto en el campo familiar y también en el campo profesional. ¿Cómo evangelizar? Me gustaría deciros cinco consejos para evangelizar esta mañana. Primero, hay
que darse cuenta de la extraordinaria importancia que tiene, repito, vencer esta inercia de las últimas décadas que ponía el acento del trabajo de la Iglesia en las obras sociales. Y nosotros muchas veces sin querer hemos caído en ello y decimos delante de los demás, decimos, la Iglesia es que ahorra mucho dinero al Estado porque tiene los comedores de Cáritas o porque tiene los colegios católicos que ahorran no sé cuántos miles de millones. Todo eso es verdad y hay que decirlo. Pero insisto, lo más importante, lo primero que nosotros hacemos y debemos hacer es evangelizar. Voy a poneros dos ejemplos de la extraordinaria importancia que tiene la evangelización. Estamos este mes de mayo, todavía algo más en el mes de junio, haciendo las primeras comuniones. Bueno, primeras comuniones en España, todavía la inmensa mayoría de los niños, afortunadamente, hacen su primera comunión. Una experiencia que vosotros no tenéis y que solo tenemos los curas y es un privilegio, es escuchar las confesiones de los niños que van a recibir la primera comunión. No solamente de ellos, después de los demás. Pero las confesiones de los niños cuando se confiesan la primera vez, las primeras veces, son una cosa realmente conmovedora. Están confesándose de pecados, lógicamente los pecados de los niños, ¿no? Yo no he confesado nunca a un niño de 9 a de 10 años que diga, he matado a mi hermanito. Bueno, están confesándose de los pecados de los niños, natural. Pero, por lo menos para mí, estoy seguro de que para el resto de los sacerdotes representa algo, una bendición escucharles. ¿Por qué? Porque os dais cuenta de lo que significa que la práctica totalidad de los niños españoles sepan desde el primer momento a distinguir el bien del mal. Esto es una labor evangelizadora, pero que tiene una consecuencia social extraordinaria. Esos niños saben distinguir desde pequeñitos, lo han aprendido en su casa, lo han aprendido en el colegio, lo han aprendido en la parroquia, saben que robar está mal, que mentir está mal, que tener un acto de violencia, será con el compañero del colegio, está mal, que pelearse con su hermanita o con su hermanito, que desobedecer a su papá, que no estudiar, saben que eso está mal. Esto es maravilloso. Imaginad ahora los niños, pocos, pero existen, hijos de papás progres, que han dicho, mi niño no se bautiza. Cuando sea mayor, si quiere, se bautizará. El papá progre demuestra lo que da de sí la inteligencia del progre, porque efectivamente podía haber dicho del mismo modo, mi niño no va al colegio. Cuando tenga 30 años, si quiere aprender a sumar, que aprenda. Bueno, el papá progre ha cogido a su criaturita, que no tiene ninguna culpa de tener ese papá progre, y no le ha bautizado, y no le ha llevado a la catequesis de la primera comunión. Oiga, ¿y qué formación tiene? La televisión, o educación para la ciudadanía, que ya me dirás. ¿Qué formación tiene esa criatura? La televisión, la calle. Es que vivimos en un contexto social en el cual todo te habla de generosidad, de compromiso, de ser fiel a la palabra dada, de honestidad. Es que estamos recibiendo ejemplos, por ejemplo, de los políticos, de que ahí no mete nadie la mano en el cajón común. No, ¿verdad? Es decir, si quitáramos en este momento, en este país, la catequesis, repito, que se hace en las parroquias o que se hace en los colegios católicos, generalmente alguna excepción habrá más de algún otro sitio, si quitáramos esto, ¿qué formación recibirían los niños? ¿Qué formación recibirían los adolescentes? ¿Y qué ocurriría? Y os voy a poner el segundo ejemplo de la importancia de la evangelización sobre qué ocurriría. Estamos en un momento terrible. Cada semana te da la sensación de estar al borde del precipicio y no sabes si te caes y ya te sientes feliz porque has vivido una semana más sin hundirte y has podido quizás retroceder 1 milímetro. Esta es la realidad, semana tras semana y a veces día tras día. Y sin embargo, ¿cómo está reaccionando este pueblo? Con un partido político en la oposición que pide a la gente que se eche a la calle. Hemos tenido el 15M esta semana, el 13M justo el domingo pasado, el 1M el día 1 de mayo. A la calle, a la calle, a la calle. ¿Qué se busca? El bombero pirómano, ¿no? Por un lado decir diálogo y por otro lado la gente a la calle. ¿Qué se busca? Que repitamos en España las escenas espantosas de la plaza Sintagma de Atenas. Que arda este país, que haya muertos, violencia. ¿Qué se busca?
¿Qué ha sucedido? Este pueblo ha demostrado lo que es, para quitarse el sombrero de respeto y de admiración a este pueblo. Ha habido el 15M, todo, oye, salvo muy pocos casos excepcionales de profesionales que son antisistema, incluido en Barcelona, que está muchísimo peor que el resto de las ciudades de España en este aspecto de los antisistema. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se ha portado la gente? Si los votantes del PSOE hubieran hecho caso al señor que les manda, habríamos tenido, aunque no fuera más que por las multitudes congregadas, seguramente un montón de muertos. ¡Qué respeto! ¡Qué ejemplo! Y esto es la gente. ¿Y de dónde viene esto? ¿Sabéis de dónde viene? De esa formación que llevamos 2000 años recibiendo e impartiendo y que nos hace tener sentido común para saber que hay momentos en que hay que apretar la cabeza y los puños, hay que trabajar y no echarse a la calle a quemar nadie. En este país, con casi 6 millones de parados, con más de la mitad de los jóvenes sin trabajo, no hay violencia. Más aún, sorprendentemente, han disminuido los delitos. No se ha visto ni un solo caso de saqueo, por ejemplo, de un centro comercial, cosa muy frecuente en otros sitios. Hombre, esta semana ha habido, por ejemplo, bastantes desgracias en Frankfurt. Hemos visto no solamente Atenas, hemos visto meses anteriores París, hemos visto Londres, lo estamos viendo. Aquí no. ¿Por qué? Hay que preguntarse por qué. Porque los políticos tienen mucho mérito, al contrario, echando leña al fuego para ver si arde y sacan beneficios ellos. Esto está yendo bien e irá bien por el pueblo. ¿Y eso por qué? Porque llevamos, repito, 2000 años enseñando desde la fe que reciben los bebés en el pecho de sus mamás a distinguir el bien del mal, a decir, aquí hay que trabajar, hay que salir adelante, y lo que no podemos hacer es prender fuego al país porque a algunos les interese. Esta es la labor evangelizadora y educadora de la Iglesia, labor que hace que las familias estén aguantando. ¿Cómo es posible, repito, que no esté España ardiendo? Porque están las familias católicas y porque están los católicos, que solo Cáritas alimenta a 3.600.000 personas, a 1 millón de familias que no tienen ningún ingreso, sostenidas por los bolsillos de los católicos. Y hay que decirlo. Por eso, queridos amigos, cuando pensamos en evangelizar, tenemos que darnos cuenta de que el Señor, si lo dijo, fue por algo. Y dijo, insisto, con toda claridad, id y predicad el Evangelio. Y cuando esto se hace, los resultados son no solamente paz para la persona, garantía de la vida eterna, sino que los resultados son sociales. Es decir, tenemos unos niños que aprenden, la inmensa mayoría, a distinguir el bien del mal desde que nacen. Y tenemos unas familias capaces de enfrentarse a una situación tan espantosa haciendo un ejercicio de solidaridad que es para quitarse el sombrero. Esto es fruto exclusivamente de la evangelización. Primer punto, darle importancia a lo que tiene importancia. Evangelizar, acercar a la gente a Dios es lo mejor que podemos hacer, no solo por las personas amadas de la familia, sino por todos los demás. Segundo punto, a la hora de evangelizar, primero, repito, darse cuenta de la importancia que tiene. Segundo, hay que rezar. Muchas veces pensamos, tengo que hablar de Dios a mi hijo, a mi marido, a mi compañero de trabajo. Antes de hablar de Dios háblale a Dios de. Tienes que hablar a Dios, de Dios a esa persona. Háblale primero a Dios de esa persona. Reza por esa persona. Primero, trabájalo. Señor, te pido por. Es que no fue eso lo que hizo, por ejemplo, Santa Mónica con aquel hijo suyo tan zoquete que terminó por convertirse en San Agustín. Es que no es eso lo que han hecho tantas madres y tantos padres por hijos que en un momento dado estaban lejos y después han vuelto. Antes de hablar de Dios, habla a Dios de esa persona. Reza por esa persona, ofrece sacrificios. Tercer punto, es imprescindible que nosotros tengamos formación. Si no tenemos formación, no podemos dar respuestas. A veces esas preguntas son malintencionadas, otras veces no. Tenemos que dar respuestas y tenemos que saber contestar a las cuestiones que nos hacen en nuestro propio hogar. La formación de la mayoría de los católicos, afortunadamente, existe la de la infancia y desgraciadamente no existe más que la de la infancia. Con lo cual, imaginad que tuvierais que enfrentaros a la vida sabiendo lo que sabíais a los 9 o a los 10 años.
Sería una pena, ¿verdad? Bueno, afortunadamente eso existe. Desgraciadamente solo existe eso. Hay que formarse más, hay que leer más, hay que preocuparse más, porque si no, no sabes las respuestas de tu fe. Cuarto punto, testimonio. Todo eso es importante, pero hace falta el ejemplo. Y diréis, yo no puedo dar un ejemplo perfecto. Nadie, solo Dios y la Santísima Virgen. Pero tú puedes dar el ejemplo de la humildad, de pedir perdón, de reconocer que tienes momentos malos, de volver a empezar, o el ejemplo de la caridad, de la limosna, de estar al lado de la persona necesitada, el ejemplo del perdón que tú das, no solamente del perdón que tú pides. Tú puedes decir a cualquiera, mira, yo soy una persona pecadora, no me tengo por más que nadie y cometo pecados a todas las horas del día, pero yo sé quién me puede ayudar, y a ti también. O puedes decir, yo tengo problemas, y muchos tenemos problemas, tenéis problemas de trabajo, de familia, de salud, pero yo si aguanto es porque alguien me puede ayudar y me está ayudando. Te puede ayudar también a ti. Ven, que lo mismo que me ayuda a mí, te puede ayudar a ti. Ese es el testimonio. Hace falta tener ideas, la formación, y hace falta tener el ejemplo. Ven, que lo mismo que a mí me está sosteniendo, te puede sostener a ti. Último punto. Lo que hace falta, después de todo esto, es tener ganas, tener valor. A mí me impacta ver que los testigos de Jehová, por ejemplo, los mormones, las personas de otras sectas, no dudan en ir a veces casa por casa. Y los católicos, y no solamente en España, en general. ¿Por qué el avance de las sectas en Latinoamérica? O incluso en países musulmanes. ¿Por qué? Porque esas personas tienen el valor de hablar de su fe y se van a encontrar con una gran cantidad de puertas cerradas y otras no. Y nosotros estamos siempre acobardados, con vergüenza, pensando, hay que ver qué van a decir de mí. Van a decirme que soy un beato, van a decirme que soy un meapilas, van a decirme márchate, se van a burlar de mí. Bueno, pues con eso tenemos que contar. Es que no lo sufrieron los primeros evangelizadores. Y nosotros no somos capaces muchas veces ni de hablar de Dios a los nuestros. ¿Cuántas veces me he encontrado con esta consulta? Un papá, una mamá, ya mayores, que, por ejemplo, todas las semanas dan de comer a sus hijos y a los nietos. Bueno, que eso es un mérito extraordinario por todo lo que lleva consigo. Y que sin embargo te dice, padre, es que hay una nuera que me dice, o un hijo que me dice, que no podemos bendecir la mesa. Pero vamos a ver, ¿dónde estáis comiendo? ¿En tu casa o en la suya? ¿Estás en tu casa, no? Pues no te preocupes, bendice la mesa, que no se van a marchar sin comer, porque con lo que das es tan rico y tan bueno que estos van y siguen yendo, aunque tú bendigas la mesa. Una cosa es la imposición, el acoso, la exageración, y otra cosa es la cobardía que tenemos. Por eso, repito, primero, darnos cuenta de la importancia de evangelizar. Es la clave para hacer un mundo como Dios quiere, un mundo humano. Segundo, reza. Lo primero, antes de hablar de Dios, hable a Dios de esa persona. Tercero, ten formación. Así podrás dar mejores respuestas. Ten testimonio para que sea tu ejemplo el que atraiga. Y ten la valentía de decir, soy católico, estoy orgulloso de ser católico. Esta es una iglesia que tiene pecados y yo también, pero esta es la iglesia que está salvando el mundo, y por lo menos en nuestro país eso se ve nada más con abrir las puertas y darnos cuenta de cómo podría ser si este no fuera un país católico. Que así sea.